Hoy nos vamos a enfocar en el método simplex otra vez, pero en esta ocasión vamos a hacer problemas de minimización con restricciones mixtas. Para este tipo de casos vamos a aplicar algo que se llama método de dos fases. Las actividades de hoy, pues vamos a formular el problema de programación lineal de minimización y representarlo con el modelo estándar. Vamos a comprender el proceso de iteración de dos fases con restricciones mixtas y variables artificiales. Y por último vamos a identificar valores de las variables de decisión, de holgura y de excedente. En otras palabras, aquí vamos a identificar todo tipo de variables que se pueden presentar en un caso. Entonces, vamos a darle un repaso al modelo estándar. Recuerden que uno, cuando tiene un modelo primal, un modelo de programación primal, lo que hace es convertirlo a un modelo canónico o convertirlo a un modelo estándar. Dependiendo del tipo de desigualdad, yo debo agregar un tipo de variable adicional a las variables de decisión. Por ejemplo, si yo tengo una desigualdad de mayor que, a lo que tengo al lado izquierdo le resto el exceso, pero también tengo que sumarle una variable llamada variable artificial. Cuando tengo una igualdad, pues aquí aparentemente no tendría que hacer nada. La desigualdad la dejaría así. Pero cuando vamos a aplicar el método simplex, es importante agregar una variable al lado izquierdo que se llama variable artificial. Y cuando tengo este tipo de desigualdades, un menor que, estas sí las hemos manejado mucho, el menor igual, a lo que tengo al lado izquierdo le sumo esa variable de holgura para que esta desigualdad se convierta en una igualdad. Esas son las tres condiciones, las tres posibilidades que puedo tener. Y noten ustedes que siempre se suma la variable artificial, se suma la variable artificial en la igualdad y se suma la holgura en el menor igual. Pero solamente se resta la variable de exceso. Vamos entonces, antes de iniciar con el ejercicio de hoy, vamos a ver el proceso de cómo se aplican las dos fases, en qué consiste la primera fase y en qué consiste la segunda fase. La fase 1 solamente se aplica cuando existen variables artificiales. ¿Y cuando se aplican variables artificiales? Como lo vimos en la tabla anterior, solo se aplican variables artificiales cuando tengo una desigualdad de mayor que o cuando tengo una igualdad. Entonces ahí es cuando debo aplicar entonces dos fases. La primera fase es similar al aplicar el método simplex que ya hemos visto, pero lo que vamos a buscar es minimizar la suma de las variables artificiales. Lo que vamos a procurar es eliminar esas variables artificiales e identificar si ese problema, si ese modelo de programación lineal tiene solución o no. Entonces esas son dos cosas que se van a buscar con la fase 1. Minimizar la suma de variables artificiales para eliminarlas y verificar si el problema, el modelo, tiene solución. Entonces, 4 aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, se toma como cero los coeficientes de la función objetivo. Solamente los únicos que no se colocan en cero son aquellos coeficientes de las variables artificiales. Los coeficientes de las variables artificiales van a tomar el valor de -1. Segundo paso. Vamos a calcular la fila indicadora. Recordemos, la fila indicadora es la última fila de la tabla, la fila Z. En esta ocasión tenemos que calcularlo haciendo este modelo matemático. Es decir, que vamos a hacer una sumatoria de las multiplicaciones de los coeficientes de las variables básicas por cada una de las entradas de las columnas. Al resultado ese le restamos el coeficiente de la función objetivo. El tercer paso, vamos a verificar las condiciones de parada. ¿Cómo sabemos si continuamos con una iteración nueva o nos detenemos? La condición de parada es que ninguno de los valores de la fila indicadora tiene que ser cero, tiene que ser negativo. Puede ser 0 o mayor que 0. Entonces la condición de parada es la misma que hemos venido utilizando en los problemas de maximización.
Ninguno de los valores, o sea, de los costos reducidos, puede ser menores que 0. Si el valor de z es 0, entonces eso significa que el problema tiene solución y es posible calcularla. En caso contrario, indica que trata de un problema no factible y no tiene solución. En la fase 2, entonces tenemos que darle una reestructuración a la tabla. La tabla la última tabla que obtuvimos de la fase 1, a esa última tabla le eliminamos las variables artificiales. Y después aquí sí tenemos que colocarle los coeficientes de la función objetivo estándar original y calcular nuevamente la fila de z. La fila de z la vamos a volver a calcular y la calculamos con esta formulita que está aquí en el paso 2 de la fase 1. Supongamos que este es mi modelo primal y lo que me piden es minimizar z. Entonces, si me piden minimizar z y la expresión es 4x1 más x2, sujeto a estas tres restricciones. 3x1 más x2 igual a 3. Acá tengo una restricción de igualdad. La segunda es 4x1 más 3x2 mayor que 6. Aquí tengo una restricción de mayor o igual. Y acá tengo x1 más 2x2 menor o igual que 4. Aquí tengo un menor o igual. Por lo tanto, las restricciones tienen diferentes relaciones. Hay de igualdad, mayor o igual y menor o igual. Son restricciones mixtas. Ya sabemos que cuando tenemos una igualdad tenemos que sumar una variable artificial. Y cuando tenemos un mayor o igual tenemos que restarle la variable de exceso y sumarle una variable artificial. Si nosotros hacemos eso, entonces el hecho de tener variables artificiales ya me indica que no puedo aplicar el método simplex tal como lo hacíamos anteriormente. Tengo que aplicar un método de dos fases. Antes de continuar con el modelo estándar, antes de estandarizar, si a mí me piden minimizar una función objetivo, entonces minimizar una función objetivo yo la puedo convertir a un proceso de maximización y utilizar los mismos criterios que utilizábamos para maximización. Al multiplicar por -1, la función objetivo pasó de minimizar a maximizar, ¿de acuerdo? El proceso de ahí se maneja tal cual como lo hemos hecho en los casos anteriores, ¿bien? Ok, entonces lo que voy a hacer en este caso es convertir este último modelo, el de maximización, lo quiero convertir en un modelo estándar. Entonces, el modelo estándar para la fase 1 tiene varias condiciones. ¿Recuerdan cuáles eran las condiciones? Primera condición es que todos los coeficientes van a tener, todos los coeficientes de la función objetivo van a ser 0. Entonces, notemos, esto que está acá, negativo, pasa al otro lado a sumar, ¿cierto? O sea, sería z más 4x1 más x2. Pero esos coeficientes, en vez de colocar el 4 y el 1, voy a colocarles el 0. Y aquí hay otras variables. Vamos a ver de dónde salen estas variables. La primera restricción es una restricción de igualdad. Como es una restricción de igualdad, tengo que sumarle una variable artificial. Aquí le llamo variable A1. La segunda restricción es una restricción de mayor o igual. Cuando es mayor o igual, le resto el excedente y le sumo una variable artificial, que es la variable artificial A2. Y se convierte entonces en una igualdad. La última restricción es de menor o igual. Aquí ya no tengo que agregar artificiales, simplemente agrego la variable de holgura, H1. Entonces, estas variables, A1, S1, A2, H1, las agregamos en la función objetivo. Empezamos colocando las variables de holgura. Entonces coloqué H1, pero entonces el H1 le voy a colocar con coeficiente 0. Agrego el S1. Recordemos que el S1, si yo agrego a este lado el S1, la debo colocar negativa, porque aquí está negativa. Entonces sería menos S1, pero al pasar al lado izquierdo pasa positiva. Entonces, más 0S1. Aunque en realidad
no interesa mucho si usted le coloca más o menos, porque como el coeficiente es 0, no quita ni pone nada. Aquí aparecen las dos variables, las variables de artificiales. Resulta que me está diciendo que la segunda condición es que al convertir la función objetivo, todos los coeficientes deben ser 0 menos las artificiales. La artificial A1 no la voy a colocar positiva, sino que la coloco negativo, menos A1. Aquí el coeficiente de A1 sería el menos 1, no se escribe, pero ahí supuestamente hay un menos 1. Y el A2, la segunda variable artificial, la coloco también negativa. Y las vamos a dejar de último, ¿ok? Dejo esas variables artificiales de último para que cuando eliminemos esas columnas no se dañe tanto la tabla. Vamos entonces a representar ese modelo estándar de la fase 1 en una tabla. En las variables de la base siempre vamos a colocar variables artificiales y las de holgura. No se colocan las variables de excedente. Noten ustedes que aquí tenemos una variable de excedente. Esas variables no se colocan acá. El coeficiente de A1 es menos 1. El coeficiente de A2 es menos 1. El coeficiente de la holgura 1 sería 0. Los coeficientes de la función objetivo, estas serían las variables de la función objetivo x1, x2, h1. ¿Qué coeficientes tienen? Todos los coeficientes son 0 menos los coeficientes de A1 y A2. A1 y A2 tienen coeficiente menos 1. La primera restricción entonces, ¿cómo quedaría? La primera restricción, x1 tiene coeficiente 3, x2 tiene coeficiente 1 y A1 tiene coeficiente 1. Entonces quedaría 3, 1, el A1 tiene coeficiente 1, los demás tienen coeficiente 0. Esa restricción es igual a 3, entonces ese es el 3 que está acá. La segunda restricción tiene, x1 tiene un 4, x2 su coeficiente es 3, S1 tiene un coeficiente de menos 1 en la restricción, y la variable artificial A2 tiene coeficiente 1 y eso es igual a 6. Entonces x1 es 4, el x2 es 3, el S1 es menos 1, el A2 es 1 y las otras tienen coeficiente 0. Y esa restricción dicen que es igual a 6. La tercera restricción, coeficiente de x1 es 1, coeficiente de x2 es 2, y H1 es 1 y esto es igual a 4. Ahora me dicen que esta fila indicadora tenemos que calcular estos datos. ¿Recuerdan ustedes cómo era que se calculaban los datos? Teníamos que multiplicar los coeficientes de las variables de base, de las variables básicas, multiplicamos estos coeficientes por los coeficientes de las variables de la función objetivo. Y a este resultado le restamos este coeficiente de arriba. Entonces, ayúdenme. Vamos a hacerlo. Multiplicamos menos 1 por 3. ¿Cuánto da? Menos 3. Menos 1 por 4. ¿Cuánto da? Menos 4. 0 por 1, 0. Menos 3 menos 4 más 0 daría menos 7. A menos 7 le resto el número que está arriba. A menos 7 le resto 0. Me da menos 7. Ese es el dato que está acá. Ese es el cálculo de Z. Y ese es el costo reducido. Hagamos el siguiente, verifiquemos este. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. 0 por 2, 0. 0 menos 3 menos 1, ¿cuánto da? Daría menos 4. Al resultado ese, a ese menos 4 le resto este 0. Menos 4 menos 0 daría menos 4. Lo mismo se hace con todas las demás columnas. Menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1 daría 1. Y 0 por 0, 0. O sea que la suma de lo que me da es 1. Y a 1 le resto este 0, daría 1. Ese es el número que queda en la fila indicadora. Multipliquemos ahora estos coeficientes con los coeficientes de H1. Y al resultado ese lo sumamos y le restamos el 0. Menos 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, a 0 le resto 0, me da 0. En el otro, menos 1 por 1, menos 1.
Menos 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. O sea que aquí daría menos 1. A menos 1 le resto este menos 1 que está aquí. A menos 1 le resto menos 1. Entonces, menos 1 restándole menos 1 daría 0. Y la última daría menos 1 por 0, menos 1 por 1 daría menos 1, y 0 por 0, 0 daría menos 1. A menos 1 le resto menos 1, otra vez da 0. Y la última, el último cálculo de Z, que este es el que nos indica si podemos pasar a la fase 2 o no. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por 6, menos 6. 0 por 4, 0. Entonces, menos 3 menos 6 daría 9. Como acá no tenemos ningún dato, entonces ya simplemente daría menos 9, que es el 9 que tengo acá. Esta es la tabla de la fase 1 y esa es la forma de construirla. Tenemos que identificar un pivote. Y para identificar ese pivote, buscamos entonces la variable de entrada. ¿Cuál sería la variable de entrada en este caso? Recordemos que la variable de entrada es la que tenga el número más pequeño. No voy a coger el menos 9 porque este menos 9 corresponde al valor de z. Tiene que ser de las variables que están en la función objetivo. O sea, desde x1 hasta a2. ¿Cuál es el valor más pequeño? El más pequeño es menos 7. Por lo tanto, mi variable de entrada es x1. Ahora, de la misma forma, vamos a hallar la variable de salida. Recordemos cómo calculamos la variable de salida. Dividiendo el resultado de la función de la restricción entre el coeficiente de la variable de entrada. 3 dividido 3, 1. 6 dividido 4 da 3 medios. 4 dividido 1, 4. ¿Cuál de estos números es el más pequeño? El 1. Como el 1 es el más pequeño y aparece en la primera fila, o sea que me está diciendo que mi variable de salida es A1. Mi variable de entrada es X1 y mi variable de salida es la variable artificial A1. Pero veamos que aquí en mi pivote es un 3. Si el pivote es un 3, significa que yo debo multiplicar por su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3? Un tercio. Al multiplicar por ese número, por un tercio, tendría que multiplicar toda la fila por un tercio. O sea que la operación elemental fila sería la operación M1, multiplicar la fila 1 por un tercio. Al aplicar eso, ¿qué obtendría? Obtendría esto. Entonces aquí, para convertir el 4 en 0, va a cambiar la fila donde está el 4. ¿Qué fila es? La fila 2. Y la operación la hacemos con la fila donde está el pivote. O sea que sería la operación E21. Y el número que voy a convertir en 0 es 4. Recordemos cómo se aplica. Lo que tengo en la fila 2 le resto lo que tengo en la fila 1, pero multiplicado por 4. ¿Qué operación fila aplico para convertir este 1 en 0? E3, 1, 1. Este 3 es la fila que cambia. Lo que tenga en la fila 3 le resto lo que tenga en la fila 1 multiplicado por 1. Y cambia el resultado, lo colocamos en la fila 3. Y la última operación es la que me convierte este menos 7 en 0. Cambia la fila 4, que es la fila donde está Z. La operación la hago con la fila donde está el pivote, la fila 1, y el número que voy a convertir en 0 es menos 7. Al aplicarlas, esta sería la solución que obtendría. Para convertir este 4 en 0 fue esta operación. Lo que tengo en la fila 2 le resto lo que tengo en la fila 1 por 4. Veamos, ¿qué tengo en la fila 2? Recordemos que siempre los coeficientes no se toman a partir de la variable. Lo que tengo en la fila 2, ¿qué tengo en la fila 2? 4. Le resto lo que tengo en la fila 1 multiplicado por 4. Entonces, 1 por 4, 4. 4 menos 4 da 0. Ese 0 se coloca en la fila 2. Lo que tengo en la fila 2, 3. Le resto lo que tengo en la fila 1, pero multiplicado por 4. 4 por un tercio daría 4 tercios. A 3 le resto 4 tercios. Hagan la operación ustedes. 5 tercios, profe. Gracias. La otra es, lo que tengo en la fila 2 es menos 1. Le resto lo que tengo en la fila 1, que es 0. 0 por 4, 0. A 1 le resto 0, me queda menos 1. Acá como todo es 0, me queda 0.
A 0 le resto, lo que tengo en la fila 2, a 0 le resto este 4 por lo que tengo en la fila 1. 4 por 1/3 daría 4/3. A 0 le resto 4/3, pues me queda menos 4/3. 4 por 0, 0. 1 menos 0, 1. Queda 1. 4 por 1, 4. A 6 le resto 4, 2. Es ese 2. Y así sucesivamente. ¿Cuál era la variable de salida? A1. ¿Y cuál era la variable de entrada? X1. Entonces nota que aquí entró X1, ya no coloco el A1 porque esa salió, coloqué X1. Y el coeficiente de X1, recordemos que la fase 1 dice que el coeficiente de cualquier variable es 0. Al continuar con esto, verificamos entonces si ya podemos detenernos, si cumple las condiciones de parada o si tenemos que seguir. La condición de parada ocurre cuando todos los valores en la fila indicadora son mayores que 0. 0 o mayores que 0. Y notamos que aquí la mayoría son positivos, menos este menos 5/3. Esta es nuestra variable de entrada, entra X2. Vamos ahora a buscar nuestra variable de salida. Y la variable de salida, ¿qué tenemos que hacer? Dividir la restricción entre los coeficientes de la variable de entrada. 1 entre 1/3 da 3. 2 entre 5/3 da 1.2. Verifiquen ustedes esto, por favor. 2 entre 5/3 da 1.2. Y 3 dividido entre menos 1/3, menos 9. El menor número de estos resultados es 1.2, por lo tanto ya tenemos identificada nuestra variable de salida y nuestro pivote. Hay que convertirlo en 1. El inverso multiplicativo de 5/3 es 3/5. La operación elemental fila entonces es M2 3/5. Tenemos que pivotar la columna de X2. Para pivotar la columna de X2 cambiaría la fila 1. Y la operación la hago con la fila donde está el pivote, que sería la fila 2. E12. Cambia la fila 1, la operación la hago con la fila 2, lo que tenga en la fila 1 le resto lo que tengo en la fila 2, pero por 1/3. La siguiente operación elemental fila es la que me convierte el menos 1/3 que está debajo del pivote en 0, es la operación E32 menos 1/3. Y la última operación elemental fila es E42 menos 5/3. Por favor, ustedes verifiquen la ejecución de estas operaciones. En nuestra matriz resultante nos damos cuenta que en esa fila, la fila de Z, los valores que obtuvimos son ceros y números mayores que 0. Esa es la condición de parada, lo cual indica que ya no vamos a hacer más iteraciones. Adicionalmente, nos damos cuenta que en la última celda, la celda verde, donde se registra el resultado de Z de la función objetivo, nos dio 0. Eso lo que nos quiere decir, ese modelo de programación lineal tiene solución y podemos pasar entonces a la segunda fase. Antes de pasar, debemos eliminar las dos variables artificiales. Las columnas de las variables artificiales son las dos últimas, la columna de A1 y la columna de A2. Entonces, utilicemos esta última tabla de la fase 1 para reestructurar nuestro modelo estándar. Recordemos que habíamos multiplicado nuestra función objetivo por menos 1 porque queríamos convertir un modelo de minimización a un modelo de maximización. Al igualar esa función objetivo a 0, entonces las dos variables pasan a ser positivas. Y le agregamos la variable de holgura con coeficiente 0 y la variable de excedente con coeficiente 0. A partir de esta última tabla también cambian las restricciones. La primera restricción pasaría a ser lo siguiente. El X1 tiene coeficiente 1, el S1 tiene coeficiente 1/5 y daría igual a 3/5. La segunda restricción, el X2 tiene coeficiente 1, el S1 tiene un coeficiente de menos 3/5 y sería igual a 6/5. La tercera restricción, tanto S1 como H1 tienen coeficiente de 1 y va a ser igual a 0. En este modelo también es importante que cambiemos los coeficientes de la función objetivo y los coeficientes de las variables de la base para reestructurar nuestra nueva tabla para la fase 2. Quedaría de esta forma.
Entonces, los coeficientes en la primera fila son los coeficientes de la función objetivo primal, los que habíamos multiplicado por -1, o sea que daría -4 para x1 y -1 para x2. Y cambiamos también los coeficientes de las variables de la base. También en esta tabla tenemos que hallar los valores de la fila indicadora, la última fila de esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar los coeficientes de las variables básicas con los coeficientes de cada una de las variables de la función objetivo. Probemos la primera. Coeficientes de la variable básica por los coeficientes de x1. -4 por 1, -4. Los otros dos valores darían 0, -1 por 0 y 0 por 0. Sumamos esos valores daría -4. Si a ese -4 le resto el número que está encima de la variable de x1, que es -4, daría 0. -4 menos -4 es 0. Ese es el valor que aparece en la primera indicadora. Multipliquemos los coeficientes de la base con los coeficientes de x2. -4 por 0 es 0, -1 por 1 es -1 y 0 por 0 es 0. -1 le resto el -1 que está arriba del x2, daría 0. La tercera sería -4 por 1/5, daría -4 quintos, -1 por 3 quintos, daría 3 quintos, y 0 por 1 daría 0. Al hacer esa suma, daría -1/5, -0, 0. Y así hacemos con todas las demás. Ustedes, por favor, lo verifican, cuáles los valores que obtenemos en la última fila. Veamos ahora cuál es nuestra variable de entrada. Recordemos que la variable de entrada es la que tiene el número más negativo, en este caso el S1. Entra S1 a las variables básicas. Y las variables de salida dividamos. 3 quintos entre 1/5 daría 3. 6 quintos entre -3 quintos menos 2. 1 entre 1 da 1. En la segunda variable, como tenemos -3 quintos, queda descartada esa variable como variable de salida. Entonces tenemos dos opciones, el -3 y el 1. Por lo tanto, nuestra variable de salida en este caso sería H1, que es el menor valor. Así, de igual forma, tenemos ahora que identificar, como ya tenemos que nuestro pivote es 1, tenemos que identificar cuáles son las operaciones elementales fila. ¿Cómo convertimos el 1/5 en 0? Tendríamos que aplicar una operación fila 1, 3, 1/5. Cambia la fila 1, la operación la hago con la fila 3 y el número que voy a convertir en 0 es 1/5. En la segunda operación fila sería E2, 3 menos 3 quintos. Cambia la fila 2, la operación la hago con la fila 3 y el número que voy a convertir en 0 es -3 quintos. Recuerden ustedes cómo es que se deben aplicar estas operaciones. Verifíquenlo. ¿Cómo quedaría nuestra última operación fila? Sería E4, 3. Cambia la fila 4, la operación la hago con la fila 3 y el número que voy a convertir en 0 es -1/5. -1/5. Si ustedes se dan cuenta entonces, vamos a verificar en esta última matriz la condición de parada. Es decir, nos detenemos o continuamos con una nueva iteración. Para cada variable, los resultados en la fila indicadora son 0 o mayor que 0. Por lo tanto, ya nos detenemos, no continuamos. Como estamos ya en la fase 2, me está diciendo que aquí ya podemos encontrar la solución óptima. Esta es la solución que nos da la tabla. Vamos a hacer un resumen de estos resultados. Primero, como estábamos era minimizando, recordemos que estábamos era minimizando, y para minimizar yo multipliqué por -1, ¿cierto? Entonces ya cuando llego a mi solución óptima, vuelvo a multiplicar por -1 para que me dé el valor de z, ¿ok? En este caso z me dio 17 menos 17 quintos, yo tomo el valor positivo. O sea que sería 17 quintos igual a 3,4. Eso solamente lo hacemos con el valor de z. Todo lo demás sí se mantiene igual. El x1, ¿qué resultado tiene? A la variable de decisión x1 toma un valor de 2 quintos, o sea que es 0,4. El x2, como está en la base, también tiene solución que es 9 quintos, que es igual a 1,8.
S1, ¿qué es S1? Variable de excedente, de exceso. O sea que la variable de exceso tiene un valor de 1. S1 es igual a 1. H1 no aparece en la base. Como no aparece en la base el H1, entonces eso indica que vale 0. Recuerden que lo que no está en la base toma el valor de 0. Vamos entonces a verificar nuestra función en nuestro modelo primal. Verifiquemos estos resultados en nuestro modelo primal. Verifiquemos si es correcto. Este es nuestro modelo primal. Como estamos minimizando, recordemos que entonces mis datos son todos positivos. Por eso, acá como está negativo, yo simplemente lo vuelvo a multiplicar por -1 para que me quede el valor positivo. Eso era lo que quería decirles hace un momento. Entonces, vamos a reemplazar. El X1 lo reemplazamos por su valor, que es 3.x1, que es 0,4. El X2, que es 1.8, o sea que Z va a ser igual a 4 por 0.4 más 1.8. Al hacer esa operación, ¿sí me da el valor de Z? Sí, profe, sí. Ok, entonces ahora vamos a comprobar las restricciones. Reemplacemos las variables de x1, x2, s1 y h en las restricciones. Veamos la primera restricción, que sería 3x1 más x2 igual a 3. Al sustituir sería 3 por 0.4 más 1.8. Al hacer esta operación, ustedes se darán cuenta que en efecto eso va a ser igual a 3. En la segunda restricción, 4x1 más 3x2 mayor que 6. Resulta que en esa restricción tuvimos que restarle una variable de excedente y sumarle una variable artificial. La variable artificial ya se eliminó. Al reemplazar las variables me quedaría 4 por 0.4 más 3 por 1.8. Eso va a dar 7. A ese 7, si se le resta esa variable de excedente, va a ser igual a 6. Si a 7 le resto un número, ¿qué valor debe tomar ese número? Debe tomar un valor de 1. Ese es el valor de S1 que calculamos y el que apareció en la tabla. La última restricción sería x1 más 2x2 menor o igual que 4. Aquí tuvimos que agregar una variable de holgura y reemplacemos las variables. 0,4 más 2 por 1.8, eso va a ser igual a 4. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el h1 debe tomar un valor de 0 para que la igualdad se conserve. Es lo mismo que apareció en los resultados de la tabla. Bueno, hasta aquí fue el ejercicio, espero que haya quedado claro. Ustedes con más calma pueden detener el video cuantas veces quieran y comprobar las operaciones. Feliz día.